Buenos días, mi nombre es Julio Saúl. Le voy a hablar un poco sobre las condiciones prácticas durante la inyección de agua y gas. Una vez que se ha determinado que es económicamente rentable y técnicamente aplicable en un proceso de inyección de agua o de gas, se deben tomar en cuenta los siguientes parámetros para asegurar una operación exitosa. El tiempo óptimo de un proceso de inyección de agua, la selección del fluido de inyección, el esquema de inyección, infraestructura para la inyección y tratamiento de los fluidos. Es importante resaltar que mediante la implementación de la inyección WAP, el factor recobro puede incrementarse debido a los efectos combinados sobre la eficiencia microscópica y macroscópica ofrecida por el gas y el agua, respectivamente. Tiempo óptimo de un proceso de inyección de agua y gas. Es un aspecto de gran relevancia, puesto a que mientras más temprano en la vida productiva del pozo se establezca el punto de partida para el comienzo de las operaciones de inyección, el yacimiento podrá ser explotado de forma más óptima. La planificación temprana, aunque no sea del 100% representativa, permitirá la toma de los datos básicos en el momento más adecuado para el análisis de la ingeniería requerida. Esto puede contribuir a la modificación de programas de desarrollo a fin de que los pozos puedan ser perforados con la máxima eficiencia para el programa de inyección y un costo mínimo de perforación y de reparaciones. El punto de inicio de una operación de inyección va a depender de distintas variables que presente el yacimiento, tales como mecanismos de producción, la presión inicial, la presencia de tamaños de acuífero o de capas de gas, las propiedades de los fluidos, en particular la presión de burbujeo, entre otros. En esencia, esta información me dará una guía para saber el yacimiento necesita un aumento de energía o por lo contrario, si tiene la capacidad suficiente para seguir produciendo de manera natural. Además, este análisis, en el caso de ser necesario, iniciar operaciones de inyección de gas o agua nos permite comparar entre todos los tipos de inyecciones, interna o externa, y escoger la mejor opción entre ellas. A pesar de que el tiempo de inicio va a depender de la particularidad del yacimiento, se recomienda que para maximizar el recobro de petróleo, la presión óptima en el yacimiento al cual se debe invadir es la del punto de burbujeo. En este caso, la presión de inyección debe estar entre unos 200 y 300 LPC, por encima de la presión de burbujeo. Selección del fluido de inyección. La selección del fluido apropiado para inyectar en un determinado yacimiento es quizás la parte más difícil del diseño de cualquier operación de inyección. Generalmente, el agua y el gas son materiales menos costosos y están disponibles en cantidades suficientes para desplazamiento de petróleo. En esta actividad es donde el conocimiento, la imaginación y el ingenio del ingeniero de yacimiento, por supuesto, permiten desarrollar programas de inyección que mejoren apreciablemente el recobro y los beneficios económicos de la mayoría de los yacimientos. Como se comentó anteriormente, el tipo de fluido para la inyección va a depender exclusivamente de las características presentes en el yacimiento. Sin embargo, en la práctica, vemos que en algunas ocasiones el agua es más eficiente que el gas, debido a que es más densa y viscosa. Además, la roca presenta menor permeabilidad efectiva al agua que el gas. Por lo tanto, al presentar menor movilidad, el avance del frente de invasión de agua será más uniforme, favoreciendo el barrido areal volumétrico del petróleo. Una limitación importante de los proyectos de inyección de gas en el futuro es su falta de disponibilidad en cantidades suficientes. A diferencia de que cuando se inyecta agua, que existe una mayor disponibilidad de agua superficial y subterránea en muchos de los campos petroleros. Esquema de inyección. En yacimientos homogéneos se ha evidenciado que la recuperación de petróleo por la inyección de agua es más eficiente si se realiza una
distancia razonable del pozo productor, debido a que una formación continua tendrá una mayor permeabilidad entre la periferia y el centro del pozo, lo que favorece el desplazamiento del petróleo y el mantenimiento de la presión. En caso contrario, cuando hay una discontinuidad o en el yacimiento heterogéneo, resulta más conveniente seguir produciendo mediante una inyección de agua en arreglos o patrones en el pozo, usar la inyección en arreglo de 5, 7 y 9 pozos en un yacimiento con poco usamiento y cierto grado de heterogeneidad, pues ha resultado más beneficioso que los arreglos en línea. Utilizar arreglos en línea en yacimientos inclinados permiten lograr un buen control en el frente de barrido. De acuerdo con la movilidad de los fluidos desplazantes y desplazados, resulta preferible usar arreglos tipo 7 de pozos invertidos, si la movilidad del fluido desplazante es mayor que la del petróleo. Un arreglo de 7 pozos normales sí es menor la del petróleo. Un arreglo de 5 pozos sí es igual a la del petróleo. Preferir el uso de los arreglos de 7 pozos a los de 5 pozos por las razones siguientes: es la mayor eficiencia de barrido en el área 1, menor número de pozos inyectores. La selección del tipo de arreglo que mejor se adapta en el yacimiento va a depender de la distribución de los pozos productores existentes y también si es económicamente rentable en el proyecto, por supuesto. Para ello se realiza una evaluación basada en el modelo analítico y o numérico de los yacimientos. En pocas palabras, el número óptimo de pozos para desarrollar un yacimiento es proporcional a la cantidad de petróleo in situ en la productividad por pozo individual. Pozos inyectores y productores. Durante el proyecto de inyección de fluidos es necesario estar atento en el funcionamiento y distribución de los pozos inyectores y por supuesto los productores. En estos suelen presentarse varios problemas como altas tasas de producción de agua y gas, ruptura de revestidores, fallas mecánicas, perforaciones, conificaciones de agua y gas y fallas de cemento que originan baja eficiencia de barrido y alta producción de los fluidos inyectados. Para solucionar estos problemas se utilizan métodos mecánicos, químicos y o de cementación. Sin embargo, la selección va a depender de la naturaleza del yacimiento. Para formaciones estratigráficas, el método de cementación es el más apropiado junto con sistemas mecánicos, pero estos no son tan eficaces en yacimientos homogéneos, para los cuales resulta mejor aplicar barreras químicas para crear un cierre de producción de agua o gas. En los pozos inyectores se usan herramientas mecánicas colocadas en el fondo para controlar la inyección en las zonas de interés. Entre ellas están las empacaduras y las válvulas reguladoras, pero en el aspecto negativo es que requiere una gran inversión al inicio. Puesto que a su precio es elevado, además puede originar problemas de pesca. En superficie se utilizan herramientas como reguladores y válvulas que actúan a través de una restricción dentro de las válvulas para fijar la tasa de inyección. Estos equipos son menos costosos en comparación con los equipos de fondo. Otro de los factores de gran relevancia en los proyectos de inyección es tomar la decisión entre si perforar pozos inyectores nuevos o convertir pozos productores viejos. Para ello se realiza un análisis económico para deducir qué sale más rentable para el proyecto. Además, también que se consideran aspectos técnicos tales como el tamaño de la condición del revestidor. Esto es como para evaluar si el pozo resistirá la presión generada durante la inyección. La técnica de completación y la localización del fondo del pozo en un yacimiento, ya que realizar la inyección en un lugar inadecuado puede disminuir la recuperación del petróleo y aumentar su saturación residual.
Para generar dicha respuesta, infraestructura para la inyección y tratamiento de los fluidos. El éxito de una inyección de agua o gas va a estar relacionado con las instalaciones y equipos que se tengan disponibles para las operaciones. Por lo tanto, tener un buen sistema de inyección y tratamiento de fluidos elevará la probabilidad de que la operación se realice correctamente. Para ello se debe considerar lo siguiente: la selección de los equipos de inyección. Por ejemplo, si se sabe que las bombas de inyección de agua son menos costosas que los compresores requeridos para elevar la presión del gas, pero el costo del tratamiento del agua es mayor, la selección adecuada representa una variable relevante en rentabilidad económica del proyecto y el fluido de inyección. Dentro del análisis también se debe considerar aspectos como las instalaciones de producción, los tipos de inyección, la presión y la tasa de inyección. La presión de inyección, la cual debe ser menor que la presión de fracturamiento de la formación, algunos autores recomiendan calcular la máxima presión de inyección basándose en un gradiente de presión hidrostática de 0,75 LPC, lo cual da un margen de seguridad, más no fracturar la formación. La calidad de agua, si el agua de inyección es pobre, será propensa a ocasionar graves problemas en los pozos, los cuales requieren constantemente trabajos costosos de reacondicionamiento, tales como achicamiento, limpieza, acidificación y fracturamiento, para mantener un nivel aceptable en la inyectividad. Problemas asociados a la inyección de gas y agua. Bueno, los problemas que se presentan durante la inyección de fluidos son muy diversos y sería prácticamente imposible realizar un análisis exhaustivo de cada uno de ellos. Además, como se ha referido, cada yacimiento y cada proyecto es particular, por lo cual requieren consideraciones y soluciones particulares y exclusivas. En proceso de recobro terciario como la inyección GUA, los problemas operacionales son inherentes. En este caso, el más común resultó ser la canalización del gas por efecto de digitación viscosa, alta heterogeneidades y cabalgamiento, por diferencias de densidades entre el gas, el agua y el crudo de yacimiento. Por ejemplo, otro problema operacional común es la reducción de la inyectividad de algunas de las fases luego de inyección del bache, de la fase contraria, entendiendo por fase el agua y el gas. Otro problema reportado han sido corrosión en las líneas de pozo, formación de escama, presencia de hidratos y asfalteno y la diferencia en las temperaturas de las fases inyectadas, que en algunas ocasiones ha originado fallas en las tuberías de inyección por efecto de esfuerzo de tensión y comprensión.